Cuando uno va a hacerse un estudio de imagen, llámese resonancia magnética, llámese un ultrasonido. Inclusive unos rayos X. Sí, unos rayos X, una mastografía, una resonancia magnética. Pues uno va nervioso porque si estás haciéndote un estudio es porque quieren saber que todo está bien o que nada está mal. Te volteas y le dices al radiólogo, pero doctor, ¿todo bien? Usted tranquila, le vamos a mandar los estudios en 3 días al doctor. Él se comunica con usted. No, es que en 3 días yo me puedo morir de la angustia. Bueno, el día de hoy trajimos a 3 de los radiólogos más picudos del país. Ustedes dejen de estarse haciendo amigas del Caja 8, de Recursos Humanos, del Ejecutivo del Banco. Ustedes tienen que tener amigos radiólogos para lo que se les ofrezca. Bienvenidos a los 3. Gracias. ¿Les gustó cómo les dimos lata esta mañana? Sí. Acepten que se hacen eso. Sí. ¿Sí lo hacen? Sí, pero también los pacientes son latosos, ¿eh? ¿Por qué? Dices, oye, no tienes nada. ¿Cómo que no tengo nada? Entonces, ¿por qué me duele la cabeza? Claro. A ver, es que la doctora Carla García Moreno es radióloga, especialista en resonancia magnética, radiología de urgencias, neuroradiología, y es parte de Segunda Lectura Diagnóstica, que es una empresa de servicios especializados en radiología e interpretación de estudios médicos, donde me acabo yo de hacer, o sea, todo. Está con nosotros el doctor Rafael Choza, radiólogo especialista en imagen cardíaca. ¡Qué miedo! Práctica clínica también en Segunda Lectura Diagnóstica, y la doctora Paola González Balbo, a quien la conocen muy bien, ha venido muchas veces al programa, que es radióloga especialista en mama, y está tanto en el Hospital ABC como en Segunda Lectura. Bienvenidos a los 3. Muchas gracias. Pero tú ves radiología ¿en qué? Todos somos radiólogos generales, pero mi especialidad es neuroradiología. O sea, el cerebro. El cerebro, la columna, y también algo que a veces nadie oye de neuroradiólogos es que también es cabeza y cuello, o sea, las órbitas, los oídos, todas las glándulas salivales, el cuello, incluyendo la tiroides. Claro. Pero todos Las los nervios cervicales. periféricos, las cervicales, las lumbares, las torácicas. Todo eso. Todo eso. A ver, primero son doctores. Médicos generales. Ajá. ¿Cuántos años? Son 6 años. Ok. Después de 6 años de medicina general, Haces una especialidad de 4 años de radiología. ya van 10. Ahí eres radiólogo general. Radiólogo general. Ok. Y de ahí haces unos 2 años, dependiendo de la especialidad, de una subespecialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, neuro. ¿no? Neuro toma 2 años y luego si haces intervención te toma otros 2. O sea, 14 años bajita la mano, ¿eh? Así es. Y tú eres, Rafa, radiólogo en corazón. Así es. ¿Qué ves? Yo veo estudios del corazón, principalmente tomografía y resonancia. Ajá. ¿no? La tomografía del corazón es un estudio súper innovador, ¿no? Que nos dio la tecnología actual de computadoras superpoderosas y rayos X, ¿no? De alta presión, todo esto, sensores muy, muy finos. Entonces, permite ver el corazón sin movimiento, porque el corazón obviamente se está moviendo todo el tiempo, está latiendo, ¿no? Entonces, si tú le tomas una tomografía o una radiografía o cualquier estudio a alguien de rayos X convencional, no vas a ver el corazón, lo vas a ver moviéndose. Sí. Entonces, la tecnología actual te permite tomar una foto tan rápida del corazón que puedes verlo quieto. Como cuando le toman una foto a los helicópteros y se ven las aspas. Sí, quietas. Así. Es exactamente lo mismo hacemos, sincronizado con el electrocardiograma. Entonces, puedes ver muy bien, ¿no? El corazón, las válvulas, las arterias, cosa que antes no se podía. Y eso ahora se aplica también a resonancia, ¿no? Y la resonancia tiene una capacidad superior de ver los tejidos, ¿no? Los tejidos blandos que nosotros le llamamos, ¿no? Entonces puedes distinguir zonas infartadas del corazón de zonas sanas. Una precisión milimétrica, ¿no? Ok, voy con Paola porque luego les tengo una pregunta a ver si 14 años de estudio sí pasaron con 10. Este va a ser su examen más impresionante. Paola, tu especialidad es radiología, solamente ves mama. Sí, yo veo mama y también veo glándula tiroides, ¿no? Ajá. Y hago intervención, que la importancia ahorita del radiólogo es que no solamente vemos imágenes, sino que podemos sacar biopsias de mínima invasión con agujas muy pequeñitas y se hace diagnóstico
a través del patólogo de lo que se tomó una muestra. Entonces, el radiólogo deja de estar solamente en una sala de interpretación y se vuelve intervencionista, es lo que viene ahora, ¿no? La mínima intervención de antes que se hacían, metías a la paciente a quirófano, a quitarle un pedazote, ahora nada más con pedacitos pequeños se hacen diagnósticos similares. O sea, si te haces una mastografía, sale algo feo, hay que hacer una biopsia, la puedes hacer tú en ese momento. Sí, en ese momento. Por ejemplo, llega una paciente, le hacemos masto ultra, vemos que tiene un cáncer, nos pasamos a hacer un estudio dinámico que podría ser introducir medio de contraste con una mastografía contrastada, ver si es única la lesión o hay lesiones adicionales y después de ese estudio, en ese momento, tomarle biopsia de todo y la paciente ya se va con el diagnóstico de lo que tiene. No, qué felicidad, qué felicidad. Y no tienen que ustedes esperar 3, 5, 8 días. Quiero que con peras y manzanas me expliquen la diferencia. 2 puntos. Entre un rayos X, resonancia magnética, una tomografía, un ultrasonido, un PET. ¿Me faltó alguno? No. Adelante, Rafael, empezamos contigo. Exacto. Lo más importante de esto es que cada uno de estas modalidades de estudio ve una cosa diferente. Entonces se piden para algo en particular. Si un médico te dice, quiero que te hagas este estudio con esto y esto, es porque él está pensando ya que vas a salir con algo y te va a pedir el mejor estudio para demostrar eso que él ya se imaginó, ¿no? Entonces, o sea, son direccionados. Para rayos X. Rayos X, ¿pero qué son? Imagínate las ondas de radio que ahorita estamos transmitiendo a todo el mundo. Imagínate unas ondas de radio con una mayor energía, mayor frecuencia, ¿no? Se las avientas a un paciente mediante una generación ahí eléctrica medio complicada. Se las avientas a un paciente y atrás le pones una película fotográfica. Entonces, los huesos del paciente van a frenar un poquito más estas ondas que el aire de los pulmones, ¿no? Por decir algo. Y ese contraste te va a formar una imagen. Hoy en día ya ponemos una cámara digital, como la de los teléfonos, así, nada más dirigida a esas frecuencias, pero eso es básicamente, ¿no? Entonces, los rayos X, por ejemplo, son muy buenos en cualquier cosa ósea, ¿no? Huesos, son buenísimos. Y aparte es una imagen 3D, o sea, todo el cuerpo lo condensaste en 2 planos, ¿no? Huesos. O sea, si tú ves una radiografía, la clásica que sale haciendo en ER, todo eso, bueno, esa imagen viene la parte anterior del tórax y la de atrás también. O sea, pusiste todo el cuerpo del paciente, lo metiste en una sola imagen, ¿no? Entonces, los radiólogos tenemos que pensar que de 2 planos, o sea, de una imagen plana, se tiene que convertir a 3D. Entonces, en nuestro cerebro, parte del entrenamiento, es eso, que tú pienses en cómo una imagen plana en realidad es 3D. Es 3D. Pero el neumólogo nos dice, a ver, si ustedes quieren saber cómo están en sus pulmones, no es unos rayos X. Hay que hacerse un TAC. También, ¿no? también. ¿No? Pero es que en una radiografía es tan útil que puedes ver una neumonía, puedes ver un tumor. Pero claro, para caracterizar mejor después vas a pedir un TAC. Ya. Pero está tan a la mano de una radiografía que ve tomándote una radiografía, me doy una idea de si ahí está el problema y después te mando la tomografía. O sea, digamos que en muchos casos el rayo X es paso 1. Sí. O sea, es kinder 1. Sí. Es kinder 1. A veces los pacientes no quieren ir al paso 1. Ok, claro. No, yo quiero llegar con mi resonancia, con la TAC. Claro, 100%. Y luego la cita porque hay mucho tráfico. Claro, entonces, pero el rayos X, lo mejor es huesos. ¿Y qué más se puede ver ahí? Pulmones. ¿Pulmones? ¿Qué más? Puedes ver el aire del intestino y ver si el paciente tiene una oclusión, ¿no? Los pacientes que acaban de operar y que se les detiene el intestino, en unos rayos X lo ves. ¿Te tragaste una canica? El clásico, que el niño se tragó el carrito, ahí está. Ahí está, rayos X. Ok, ¿cuál es la que sí? A ver, ¿qué vas a decir? La espina del pescado no se ve en los rayos X porque el pescado tiene muy poquito calcio en su esqueleto. De hecho, casi no tiene calcio en los esqueletos más que en la mandíbula. Entonces, la espina de pescado es mejor, si la vas a buscar, búscala con ultra. Pero está medio difícil a veces hacer ultra en la cabeza. Entonces, es uno de los retos diagnósticos. ¿Que la espina de pescado? Sí. Moraleja, no vuelvan a comer pescado nunca jamás. Okay. A veces lo mejor es hacer la endoscopia, que es meterle una cámara, ¿no? A ver dónde está la inflamación y la sangre y todo, y ahí está la espina. Oigan, todos los que nos escuchan en las costas del país, ya no coman pescado. No, aguas con las espinas de pescado, porque para que te la encuentren, a ver si no te moriste en el camino. Ok, rayos X, muy bien. ¿Cuál es el que sigue? Bueno, el que sigue de rayos X es tomografía, porque tomografía usa rayos X, pero lo que hace es que te da la vuelta, ¿no? La máquina que genera los rayos X te da toda la vuelta. Entonces, te hace como un escaneo así, en hélice le llamamos,
porque literal le hace como envuelve al paciente. Entonces, eso lo pasamos en una computadora superpoderosa. Ese es el túnel. Es uno de los túneles, pero el chiquito. Pero es el túnel de toc, toc, No, toc, no, toc, no, toc. no. Este es como una dona. Ah, ok. Este Esto es una dona. Este no te da claustrofobia, Ok. es muy rápido. Aparte entras y Ok. sales rapidísimo, ¿no? Ok. Ya los nuevos son muy rápidos. Sí. Entonces, esa información la pasamos a una computadora y la computadora reconstruye todo eso y te da una imagen, ahora sí, real, tridimensional, del cuerpo humano. ¿Pero qué es? Entonces, puede ser ¿Hueso, todo. músculo, Hueso, todo? músculo, pulmón, corazón, cerebro. Y en los aparatos más modernos hasta tendones puedes ver, ¿no? ¿Y para qué hacen ¿qué dijimos, resonancia? Vamos a resonancia. TAC, no, TAC. El Tomografía. TAC, en la tomografía. ¿Para qué hacen una tomografía? Bueno, por ejemplo, una enfermedad de los pulmones que ahorita mencionamos, ¿no? La tomografía te da una imagen como una rebanada del cuerpo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver exactamente cómo está el pulmón, si tiene cicatrices, si tiene enfisema, si tiene infección. Y muchas veces podemos hasta orientarnos hacia qué tipo de infección tiene, ¿no? Si es un hongo, si es una bacteria, por el patrón que genera. Ya. ¿Y en el caso del cerebro, Carla? En el caso del cerebro, la tomografía es súper buena para ver hemorragia, calcificaciones, y claro que también podemos ver tumores, si le podemos poner contraste al paciente y ver si ese contraste realza de manera anormal, por ejemplo en meningitis o en abscesos. Podemos ver muchísimas cosas. El oído, es súper importante la evaluación del oído con tomografía. por ejemplo. Ándale. Vamos en la resonancia. Ah, ok. Ok. Bueno, vamos en la resonancia. Venga. Igual que dijo Rafa, bueno, tenemos estas ondas de radio, justo en la resonancia sí usamos ondas de radio. Y por eso es un gran imán, ¿ok? La resonancia es un gran imán. Ese sí es el de tac, tac, exacto. tac, que se siente Ese horrendo. es los pulsos de radiofrecuencia. De hecho, es muy interesante porque el lugar donde está forrado para que no entren las ondas de radio y que solamente el equipo detecte esas ondas que estamos nosotros mandando. ¿Y qué es lo que pasa? En el momento en el que el paciente entra a ese gran imán, todos los protones de su cuerpo se van a alinear. Entonces se van a alinear. Sí, es súper interesante. Y después hay una antena, que es la que te ponen, que es horrible, ¿no? Sí, es, la verdad, La máscara del infierno. La máscara del infierno, estamos diciendo, que es una antena emisora de radiofrecuencia y receptora. Entonces, lanza las ondas de radiofrecuencia y le pega a esos protones que estaban alineados y entonces se espera que regresen y capta la señal. Depende de a qué están unidos esos protones, nos va a dar diferentes imágenes, es decir, si están unidos a agua o a grasa o a sustancia blanca o a sustancia gris o la sangre. Entonces tiene diferente tiempo de regresar ese protón y da una señal a la antena y la antena la convierte por un proceso matemático muy complicado en una imagen. Por eso, pero ¿qué ves en la tomografía, en la resonancia, que no ves en la tomografía? Vemos todos los aparatos y sistemas, los vemos en los dos estudios, pero en la resonancia magnética tenemos mayor definición de qué están compuestos esos tejidos, que es lo que decíamos ahorita. También en la tomografía, pero podemos ver si tienen grasa, si el tumor tiene sangre, si lo que estamos viendo es, no sé, por ejemplo, en el hígado podemos diferenciar entre una metástasis o un hemangioma, o sea, entre lesiones benignas y lesiones malignas. O sea, digamos que la resonancia es un paso arriba de la tomografía. Sí, y a veces son complementarios. A veces necesitas ambos estudios. ¿Por qué? Es que no entiendo. ¿Qué ves en uno y qué ves en otro? Porque, por ejemplo, en la tomografía ves muy bien la definición del hueso, el calcio, por ejemplo, vamos a hablar de la rodilla, ¿no? Ves muy bien los huesos de la rodilla, pero cuando te metes a la resonancia ves mucho mejor los ligamentos, los meniscos, ¿sí? Ya. Entonces vemos diferentes tejidos en los dos. Y a veces el doctor necesita los dos estudios. Ya, ok. Paula, te toca. Ultrasonido. Okay. ¿Qué se ve en el ultrasonido? En el ultrasonido podemos ver desde la piel, desde la parte más superficial. De hecho, hay dermatólogos que piden valoración de lesiones cutáneas con ultrasonido, que son ultrasonidos que tienen una alta frecuencia y nosotros podemos caracterizar las lesiones. Después de la piel sigue el tejido celular subcutáneo, ¿no? Que es todo lo que sería la grasa. También podemos identificar si hay lesiones ahí y en lo que es, por ejemplo, mi especialidad en mama es un gran complemento a la mastografía, ya que la mastografía es un estudio de rayos X
que de lo que habla es de densidades, y yo en mastografía puedo ver un nódulo y lo veo denso, sin embargo no sé cuál es el componente de ese nódulo, si es sólido o quístico, y el ultrasonido me lo va a decir. En tiroides el ultrasonido es buenísimo. ¿Por qué? Porque puedo caracterizar muy bien todo lo que es la tiroides como glándula, y puedo ver si existen nódulos sólidos y quísticos. Y al igual que en la mama, tenemos una clasificación que va por números. Esta se llama T-RADS de T de tiroides. Y en base a las características de dichos hallazgos, se da un número y se dice, esta lesión se sigue, esta lesión se biopsia, y nosotros hacemos la biopsia guiados. Ok, entonces ahora te toca explicar otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ve un mastógrafo cuando te haces una mastografía y por qué siempre te dicen que te tienes que hacer una mastografía y un ultrasonido? Ok, la mastografía a fuerza, todas a partir de los 40, ¿por qué? Porque la mastografía identifica microcalcificaciones, que son muy pequeñititas, o sea, cúmulos de 2 milímetros, y el ultrasonido, aunque tengamos ultrasonidos de muy buena frecuencia, no podemos identificar esos hallazgos tan pequeñitos. Un grupo de micros que varíen en forma y en densidad puede hablar de un cáncer que se está empezando a formar. Y si no te haces la mastografía y nada más te haces el ultrasonido, se pasa por alto, o sea, no se identifica ese tumor que está empezando a desarrollarse. Por eso es básica la mastografía y complementarla con ultrasonido. Como ya somos técnicos en radiología en este programa también, me vale, quiero que expliquen cuál es la tecnología del mastógrafo comparado con el aparato para hacer resonancia magnética o para hacer una tomografía. La mastografía es un estudio de rayos X que ha ido evolucionando, ¿no? Empezamos con la mastografía analógica, en donde se sacaban cassettes y se imprimía la imagen. El día de hoy es un panel digital que identifica la imagen, y esa imagen se le pasa al radiólogo a una pantalla de alta resolución. Siguen siendo rayos X, a diferencia de cuando empezaba la mastografía, así todo el mundo, es que la radiación me va a causar células malignas y me va a dar cáncer. El día de hoy no. O sea, la radiación ya está muy bien controlada y equivale a un viaje. Cuando te vas a Europa, bueno, también te radias porque tienes una exposición solar. Ok, voy a hacer una pregunta horrenda para los tres. Si algo hemos aprendido en este programa, sobre todo en el tema de cáncer de mama, es que es muy importante no solamente hacerte el estudio, sino en qué aparato te están haciendo el estudio. También, ¿quién te está haciendo el estudio? Porque me imagino que si tú eres especialista en corazón, tú en columna y cabeza y cerebro, y tú en mamas y tiroide, pues el páncreas no te es tan familiar, ¿no? O la rodilla, o el hígado. El radiólogo tiene que ser especialista en lo que está leyendo. Y cuarto, el equipo en el que lo lees. ¿Cuántos no han acabado con un mal diagnóstico porque ni es el radiólogo especialista, ni es el equipo, ni es la pantalla? Claro, en radiología, así como nosotros tenemos nuestra especialidad, hay radiólogos especialistas en abdomen, hay radiólogos especialistas en musculoesquelético, hay radiólogos especialistas en PET-CT, que ya no hablamos del PET-CT, pero bueno. Ahorita hablamos del PET. Sí, Pediatras. Radiólogo pediatra. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es que somos un equipo en el que tenemos diferentes especialidades. También trabajan con nosotros una radióloga pediatra, una radióloga de músculo esquelético. Esto en segunda lectura. No, yo ahorita les voy a dar el dato porque les va a cambiar la vida. Y esa es la ventaja porque, como tú dices, zapatero a tus zapatos. O sea, si Claro. yo todos los días veo Claro. cerebros, columnas, y Rafa todos los días ve corazones, y Sí. Paola, mamás, pues te haces muy bueno en lo que haces todos los días. Por eso, ustedes como pacientes, vale la pena que disimuladamente le pregunten al radiólogo, oiga, ¿y usted qué estudió? No, pues yo radiología general. Ah, ¿y me está viendo el páncreas? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Digo, sería peor que nadie te lo viera. Pero lo que deseas es alguien que sea especialista en el tema que tú traes. Segundo, el equipo en el que leen. Y Paola ya nos hizo unas enfermas de pantallas, píxeles, porque no es lo mismo, no crean que lo ven en una computadora como la que tienen ustedes en su casa o en su oficina. O sea, son computadoras muy picudas. Así es.
Sí, las computadoras que usamos nosotros para poder reconstruir todas estas imágenes es una cosa estadística así brutal. Entonces es una computadora como un servidor, haz de cuenta, de los bancos o ¿no? de las compañías de informática. Entonces necesitas algo así bastante choncho para poder procesar todo esto. Las pantallas igual, ¿no? Tienen que ser muy buenas. Y esto es una carrera tecnológica, es lo que pasa. O sea, mañana va a salir un tomógrafo o un resonador mejor que el de ayer, pues sí, ¿no? El asunto es que tenemos unos estándares, ¿no? Entonces, hay colegios en todo el mundo que definen cuál es tu estándar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Masto hay un estándar súper bien definido, hasta del voltaje que tiene que tener, el enchufe donde está conectado, la nivelación. O sea, hay unos estándares muy finos, ¿no? Que te dicen, esto es como se debe de hacer, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que mañana va a salir una máquina mejor. Claro. Por supuesto, igual que un teléfono, que una Sí, computadora. pero no quieres acabar con el radiólogo que tiene una máquina porque no le ha alcanzado para comprar otra de 1994. Exactamente. Ese es el punto. Exactamente. Tienes que cumplir el estándar. Claro. O perdón, otra cosa, por ejemplo, muchos ginecólogos te hacen ultrasonido en su oficina, pero como no se dedican a eso, pues el ultrasonido pues, es del 2015. Y ya pasaron 9 años, ya es otro ultrasonido. Sí, totalmente. O no, o hay ginecólogos que tienen el último ultrasonido, pero no acaban de diagnosticar y te dicen, ¿sabes qué? Mejor si ve con el radiólogo a que te haga más completo el O sea, me estudio traumó y en lo segunda identifique. lectura, porque esto sí lo quiero contar. Me fui a hacer la mastografía y el ultrasonido con Paola en segunda lectura, que está en Bosques de las Lomas, por si alguien ocupa. Y pues ya se fue como hilo de media. Entonces me dijo, ¿cómo me dijiste? Ah, no, le dije, pues de una vez te revisó toda, ya que estaba ahí con el ultrasonido y tenemos todos los transductores, entonces te revisé abdomen completo y luego me fui a glándula tiroides y luego me dijiste, me duele aquí el brazo, Sí. entonces pasamos el transductor también, entonces ya ahí podemos hacer una No, pero me revisión. viste el páncreas, Todo me el viste el páncreas, hígado, me viste los riñón, riñones, me revisó absolutamente todo. Y eso es algo que muy poca gente hace. Y una de las obligaciones de este programa es darles a ustedes la información para que cuiden su cuerpo, que es el único que tenemos. Totalmente de acuerdo. Entonces, la verdad es que la valoración, la parte clínica es súper importante, pero la parte de imagen es básica, ¿no? Porque va de la mano lo que tú sientes y que le manifiestas al doctor y lo que nosotros vemos. Nosotros somos los ojos, ¿no? Los que estamos viendo a través de todos estos equipos y le decimos al médico qué es lo que se está identificando. Claro. Ahora, antes de que se nos olvide, Carla nos hizo el recordatorio. Nunca quieres que te digan, oye, te vamos a hacer un PET. Porque sí saben para qué es el PET ustedes, cuentavientes. ¿Quién lo va a contar? Bueno, el PET es un estudio que combina dos tipos de imágenes. Hay también la radiología de medicina nuclear, la imagenología de medicina nuclear, y esas siglas PET quiere decir tomografía por emisión de positrones. Y es la cara de ¿qué es eso? Te meten un medicamento radioactivo y tu cuerpo va a ser el que va a expedir o va a radiar y un campo electromagnético. No, va a expedir la radiación y se va a captar en una imagen, también en un detector, ¿no? Pero ese PET siempre tiene un apellido, se llama PET-CT o PET en resonancia magnética. Quiere decir que están los dos equipos juntos, el de medicina nuclear y el de tomografía o el de resonancia. Y sirve para que ese puntito que está así causando energía, ¿dónde está? Pues necesito la imagen anatómica y esa te la da la tomografía o la resonancia magnética. Y lo que tú decías, ese estudio es muy famoso porque se utilice en la parte oncológica, entonces todo el mundo le tenemos mucho miedo porque es igual a tengo cáncer o me están buscando cáncer. Claro. Pero tiene otros usos también en la imagen cardíaca, por ejemplo, también en la imagen del sistema nervioso central, por ejemplo, para Parkinson o para demencia, también se utilizan mucho. Y ahora también se utiliza para terapia, por ejemplo, para la terapia, para planear las terapias de cáncer de próstata. Entonces, el PET-CT tiene muchos usos, además del cáncer, pero claro, sí, sin duda, es pero el cuando que te más mandan usa. a hacer un PET es porque quieren ver si hay alguna, voy a ser muy profesional, porque yo ya soy casi doctora, lesión. ¿Te gustó? Sí. Una lesión. No, o sea, ya pasaste por quimioterapia, entonces quieren ver si jaló, Ajá. te mandan a hacer un PET, ¿no? Sí. ¿Y También qué es para lo que extensión. están, pero qué es lo que están viendo? ¿Una célula? ¿Un qué? Exactamente.
La mayoría de los PETs para cáncer los hacemos con una sustancia radioactiva que es azúcar. Claro. Azúcar radioactiva, ¿no? Se hace en una máquina ahí súper avanzada. Y esa azúcar radioactiva se le inyectas al paciente. Sí. Y por supuesto que los órganos más activos son los que más comen azúcar, ¿no? O sea, el corazón, el cerebro come muchísima azúcar, el riñón, son cosas muy activas. También los tumores. Entonces, los tumores admiten toda esta azúcar radioactiva y literal, brilla en el PET, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver, se prende, o sea, tú lo ves de colores, ¿no? O sea, hay un código de color. Entonces, voy a googlear una imagen de PET. Es el que está muy activo, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer unos cálculos, ¿no? De toda la ruptura de glucosa, ¿no? De azúcar que el tumor está haciendo, ¿no? Entonces, imagínate que tienes 2 estudios. A ver, estoy enseñando esta imagen. Todo lo que está fosforescente en amarillo. Ajá, por ejemplo, ahí estás viendo como metástasis, ¿no? Entonces, ahí te dice exactamente dónde hay, qué tan activas están. ¿Y dónde están? ¿Ya viste que ves las costillas? Claro. Hagan de cuenta que se ve como fluorescente la imagen. Y ese es el azúcar que prende. Exactamente. Sí. La célula o el tumor o el ¿qué? Es la célula del tumor rompiendo azúcar o comiendo azúcar, si quieres llamarlo. Claro. ¿No? Entonces, un tumor muy activo obviamente va a comer mucho azúcar, va a estar muy brillante, ¿no? Va a estar muy activo. Entonces, nosotros podemos medir qué tan radioactivo está, porque está comiendo más de esta glucosa radioactiva, ¿no? Entonces, si después de una quimio le haces otro estudio de PET y ves que comió mucho menos azúcar, significa que su metabolismo, el metabolismo del tumor bajó, ¿no? Entonces está mucho menos activo. Entonces dices, ok, esta terapia funcionó. Claro, ¿no? claro. Entonces es una herramienta, ¿no? Es un regalo de la tecnología que tenemos ahora. 100%. Es increíble. 100%. ¿Cuánto cuestan estos aparatos? Mucha lana. O sea, a ver, ¿cuánto cuesta un PET? Give me numbers. Ahí te va. No solo es lo que te cuesta el aparato. O sea, ahorita te puedes comprar un PET. Ajá. Puedes comprarlo medio usado en Estados Unidos y que te lo manden en trailer. ¿Cuánto? O nuevo. ¿Cuánto? Como $1 millón. Más o menos. $1 millón, give or take. No, prefiero un pero usado. Pero eso es lo de menos. O sea, te pueden dar la máquina y te dicen, aquí está. Sí. No puedes usarlo. Tienes que construirle todo un edificio, ¿no? Que está blindado, porque estás usando radiación. Claro. Entonces está blindado, ¿no? Tienen que ir unas personas a calcular, ¿no? Qué tan gruesos tienen que ser los muros, si tienen que tener plomo, ¿no? Una serie de cosas para saber si puedes ahí administrar radiación, ¿no? A ver, un mastógrafo, ¿cuánto cuesta? El de última generación. No, ahorita ya, la verdad es que varía, ya... Por eso. ¿Qué será? Como unos 300... Sí, como medio millón de ¿Medio millón de dólares? 300 a medio, sí. O sea, imagínense... Imagínate que la construyes, ¿no? Construyes todo el edificio, todo. Metes la máquina, el PET, todo. Lo conectas. Tienes que hacer un registro entre nuestras agencias del gobierno para que te dejen operarlo, ¿no? Sí. O sea, eso está muy bien, es orden. Sí. Luego tienes que conseguir un técnico que sepa hacer eso. Que esté entrenado específicamente en andar inyectando fármacos radioactivos, que no es cualquier cosa. O sea, inyectar radiación no pasa cualquier cosa, es algo muy, muy delicado. Entonces necesitas un técnico que sepa hacer eso. Y luego necesitas a un médico, ¿no? A un radiólogo o a un médico nuclear que sepa leer esos estudios. Y el personal pues, también es carísimo. Entonces, o sea, no solo tener la máquina, operarla es una locura. Es como decir, me voy a comprar un Ferrari, pero no sé manejar Ferrari, no tengo para la gasolina, ni para el seguro, ni para la verificación. No, pues hija, no te compres el Ferrari, claro. O sea, toda la me voy a comprar un yate. Es importante. ¿Cuál es el mejor consejo que les pueden dar a ustedes, estos 3 radiólogos especializados en 3 cosas diferentes a todos? Vamos a hablar de qué es una tomografía con contraste. Vamos a hablar de qué es el contraste, ese famoso yodo del infierno. ¿Pueden explicar lo que es el contraste? Mira, el medio de contraste son unas sales de yodo, ¿no? O sea, yodo, no el que está en la sal, no, es diferente, ¿no? Está pegado a unas moléculas, ¿no? Y esas moléculas tienen ciertas propiedades. Como todo en la radiología y en la medicina, había unos en los 50, 60 que daban vómito, náusea, unas alergias horribles, que se les cerraba la garganta, ¿no? O sea, sí, es cierto, ¿no? Sí. Pero eso ya evolucionó. Y ahora tenemos unos que tienen la misma osmolaridad de la sangre. O sea, la sangre no se entera que el medio de contraste está ahí. Ok. ¿no? Entonces te lo inyectan, sí sientes como una sensación rara, pero no eso que sentías antes que te quemaba, así. Como un poquito de calor. Caliente. Un piquetito, un pinche. Vas a sentir una molestia, corte. ¡Ah! Es esa sensación rara, porque
Marta y yo empezamos a sentir Calor. Calor. Sí. Sientes como un calor. Algunos pacientes dicen, oye, sentí como si tuviera un centavo así en la lengua. Sabor a metal. Dicen, Entonces, bueno, la sangre no se entera. la sangre no se entera, ¿no? A nosotros nos sirve muchísimo. Hay una diferencia brutal entre un estudio sin medio de contraste a uno con, ¿no? Podemos ver los vasos por dentro, cómo están, si están tapados. O sea, pero que pintan por dentro. pinta que todos los órganos. Y luego imagínate. o sea, pinta la sangre Ajá. y como la sangre pasa por todos los órganos, todo el sistema circulatorio se pinta. Exactamente. ¿Y qué ves? Exacto. Por ejemplo, puedes ver un tumor, ¿no? O sea, Si de está hecho, vascularizado. Si está vascularizado. Puedes ver a veces hasta la arteria que llega al tumor. Y eso es muy bueno porque luego hay cirujanos que dicen, yo no voy a operar ese tumor porque tiene una arteria bien gorda. Mejor le hablo a un radiólogo intervencionista que vaya y le ponga un tapón a esa arteria, el tumor se seque, ¿no? Porque no le llega sangre y ya llega el cirujano y ¡plup! Ya lo quita más fácil y sin sangrado. Claro, de ya no vamos a alimentar el tumor, vamos a bloquear esa arteria. Exactamente. A ver, ¿qué más ven? Por ejemplo, si puedes ver la función del riñón, ¿no? Si el riñón está tapado, ¿no? De inmediato vas a ver que uno de los riñones funciona bien y el otro está tapado, ¿no? Porque el contraste se elimina por los riñones, entonces tiene unas fases. Si uno de los dos riñones se empieza a trazar en la fase, ¿no? Significa Dices, que aquí algo hay una está mal, ¿no? obstrucción. Exacto. Y puedes ver incluso si lo que está tapado es la arteria que va al riñón, por ejemplo. Claro. ¿no? Oye, ¿y en el cerebro qué ves? En el cerebro es muy particular y la sangre tiene, o sea, los vasos tienen una barrera que se llama barrera hematoencefálica. Entonces el cerebro no va a reforzar o no se va a pintar como el resto de los órganos. Ajá. No debe. Ajá. Pero, por ejemplo, en esclerosis múltiple. Si alguien tiene esclerosis múltiple, necesita contraste porque esa inflamación que causa en el cerebro la esclerosis múltiple, esas plaquitas inflamatorias, si están activas, se van a pintar. Y entonces, eso le das información al doctor, le dices, la enfermedad sí está activa, bueno, él también lo puede saber por clínica, y puede, por ejemplo, cambiar el tratamiento. Pero, por ejemplo, en el contraste no puedes ver, aquí hay un aneurisma. Claro, aquí hay porque vemos los vasos del cerebro y podemos ver si hay aneurismas, si hay tumores, si hay un absceso, si están pintando las meninges, si tienes meningitis. O sea, pero entonces si el paciente dice, no me quiero hacer el contraste. No, es que es de a fuerza. Porque lo que van a ver con el contraste no lo pueden ver de otra manera. Así es. Ahora, Sí. voy contigo, Paola. Ahora hay una novedad, para que se lo sepan. Mastografía contrastada. Contrastada. A ver, es cuenta. una maravilla la mastografía contrastada. En realidad a la paciente se le pide nada más saber que tenga niveles normales de creatinina, que implica la función renal, y se le administra medio de contraste por una vena en base al peso, y posteriormente se hace una mastografía normal, así como todas las que se hacen. ¿Qué información me da? Literal, va a haber un reforzamiento o no de hallazgos que puedan ser malignos. Ejemplos. Un tumor, un cáncer, la mayoría de los cánceres van a reforzar como focos. Si no hay nada atrás en ese fondo de tejido mamario, nada más se va a ver ese foquito. Entonces, realmente es un estudio que luego de que se mete el contraste, el radiólogo puede identificar los hallazgos de qué muestra reforzamiento o no y complementar así la biopsia y que ya la paciente salga biopsiada de todo, Ok, de lesiones no entendí, que no se vieron. no entendí. Hay lesiones que nada más se ven en la masto normal. Ajá. Una, ¿no? Y Se ve cuando cáncer, metes el contraste, ¿qué ves? puedes ver lesiones adicionales. ¿Pero qué se pinta? Se pinta, es igual por las arterias, por los vasitos, y como la mayoría de los tumores están vascularizados, van a prender, se van a ver foquitos. Entonces hay ocasiones en que esos tumores adicionales o que exista una multifocalidad o multicentricidad, que hay más cánceres, pero no se ven en una mastografía sin contraste. Por eso la masto contrastada es muy importante en todas las pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer, para buscar si hay más que no identificamos en la masto y en el ultrabasal. Nosotros vemos imágenes en escala de grises. Entonces, si una imagen tiene el mismo tono de gris que la otra, por ejemplo, un tumor tiene el mismo tono de gris que la mama normal, no la podemos ver. Claro. Pero si le ponemos un contraste, Un por eso color, se llama contraste, sí. un color, que en este caso va a ser blanco, entonces ya vemos algo blanco en un fondo gris. Y entonces para nuestros ojos es mucho más fácil detectar. Identificar. Y eso sucede en todas las partes del cuerpo, en el hígado, en el cerebro, en la mama. Por eso usamos el contraste, para tener
esas escalas de grises ya no sean todas iguales, sino que cambiemos un poquito esos contrastes de imagen. Claro. Quiero que Rafa sí explique, porque hablamos de esto ayer, el nuevo estudio de calcio en el corazón, porque les contaba yo a los cuentavientes que un íntimo amigo mío llegó un viernes a comer a mi casa, blanco. Me dijo, vengo del doctor, me hice el estudio de calcio del corazón, salí fatal. Me dijo, no vuelves a comer, no vuelves a beber, te me pones a hacer ejercicio, porque lo que yo vi en el estudio de calcio de tu corazón, en 5 años a ti te daba un infarto sí o sí. Y hay tantos problemas de corazón hoy en día que todos deberíamos de hacernos este estudio. Escuchen esto. Rafael, el micrófono es tuyo. Así es. A ver. Así es. El score de calcio es una de estas cosas que nos regala la tecnología, ¿no? Se hace sin medio de contraste, o sea, para aquellos que les dé miedo y todo, sin medio de contraste, ¿no? Se hace muy rápido, no necesitas preparación, o sea, puedes ir literal ahorita, si te paras y vas y te lo hacen y sales en 15 minutos. Te conectan unos electrodos para ver tu corazón y la máquina se sincroniza con tu corazón, ¿no? Entonces adquiere una imagen en la fase en la que el corazón está en reposo, ¿no? Porque el corazón tiene como 2 fases, ¿no? Contracción y relajación. Entonces, durante la fase de relajación adquiere unas fotos, literal, del corazón. Y eso lo pasamos a una computadora y hacemos un análisis y vemos qué tanto calcio hay dentro de las arterias. Entonces, ¿por qué es importante que haya calcio, ¿no? En una arteria? O sea, ¿por qué es importante eso? Porque si hay calcio, significa que ese vaso está o estuvo inflamado. Entonces, tú no te puedes infartar así de la nada, ¿no? Tienes que haber tenido inflamación ahí local. Entonces, el calcio es un reflejo de esa inflamación. Y eso es para todos los vasos, ¿eh? Los del cerebro igual, los de los riñones igual, ¿no? Lo que pasa es que los vasos del corazón, si se te tapan, pues ahí te quedas, ¿no? Entonces, claro, es particularmente importante, ¿no? Saber si tienes esa inflamación. Porque, a ver, lo han explicado varios cardiólogos que hemos tenido en el programa. Imagínense ustedes la manguera de un jardín, ¿ok? Esa es una arteria. Imagínense que esa manguera por dentro esté llena de lodo. Evidentemente, va a pasar menos agua. Pero va a llegar un momento en donde si esa manguera sigue llenándose de lodo, se va a cerrar y ya no va a pasar agua. Lo mismo pasa con el calcio, las arterias y el flujo de sangre al corazón. Que entonces tienes tanto calcio que se tapa la arteria por dentro, no pasa la sangre, corte A, buenos días, tengo un infarto. ¿Lo expliqué bien? Sí, súper bien. Entonces imagínate que un paciente de 60 años, ¿no? Se infarta, no sé qué, por suerte lo sacan y pasa a terapia intensiva, un drama. Si a ese paciente pudiéramos regresar en el tiempo, a sus 20 años, y decirle, oye, hay un estudio que te puede decir si te vas a infartar en algún punto del tiempo, o que tu riesgo más bien de infarto es alto. ¿Tú crees que ese paciente no diría, claro que dejo de fumar, de comer porquerías y me puedo poner a hacer ejercicio? Por supuesto que sí. Claro. ¿No? Este Calcio Score te dice eso, te dice qué tanto riesgo tienes, ¿no? De infartarte en el futuro. ¿Quién se lo debe de hacer? ¿A partir de cuándo? Mira, los hombres a partir de los 40 años está como generalmente aceptado. Mujeres un poquito después, 45 años. Ahora, ojo aquí, depende de tus factores de riesgo. Hay pacientes que tienen abuelito infartado, papá infartado, tío infartado, tienen triglicéridos en el cielo, fuman y son diabéticos y tienen 35 años. Híjole, campeón, te urge ir a ver a tu cardiólogo, claro, ¿no? Y que tu cardiólogo te mande un estudio, ya sea o angiotomografía, ¿no? Ok, se llama Score de Calcio, cuentavientes. No les toma más de 15 minutitos, no los tienen que sedar. Te meten y te sacan, tan, y sale el resultado. Sí, rapidísimo. ¿No? Y estamos a tiempo para hacer algo y cuidar nuestro corazón. ¿Qué quieren decirle a la gente allá afuera? Que los estudios radiológicos, así como hacen diagnósticos, también nos sirven para prevenir. El mejor ejemplo, mastografía, y también los estudios como el score de calcio. Y bueno, que sepan que también como radiólogos somos intervencionistas y podemos hacer o intervenir en muchos diagnósticos que puedan ayudar a mejorar los síntomas de los pacientes. O sea, intervencionista es que haces biopsias. Que hacemos biopsias o que hacemos algún estudio en el cual se mete medio de contraste para dar un diagnóstico no diferente o específico. Y también hacemos, por ejemplo, la doctora Carla hace bloqueos, que por ejemplo en pacientes que tienen dolores en ciertos niveles de la espalda puede disminuir y mejorar estos síntomas cuando ya no existe otra terapia. Las famosas infiltraciones. Las famosas infiltraciones. Claro. Entonces, con Paola, ustedes se van a ir a checar las mamas
hacerse la mastografía, el Tiroides, ultrasonido y la tiroides, Exacto. ¿ok? O una biopsia. Ajá. Con Carla, Todo lo que es la columna, el dolor de espalda, el dolor de cabeza, todo lo que ve el neurólogo, el neurocirujano. Si, por ejemplo, el neurocirujano te dice, oye, te duele la columna, ya te hice la resonancia, te hice la tomografía, pero esto no es quirúrgico. Lo que pasa es que tienes un dolor que se llama el dolor facetario y lo que podemos hacer es infiltrarte. Pero para que no lo hagamos a ciegas, ve con Carla, te hacen una tomografía, ven dónde están las facetas y ahí te ponen una infiltración, te inyectan y se te va a quitar el dolor y entonces ya te puedes ir a caminar y ya no vas a estar, ya no puedes estar sentado ni un minuto. pero las infiltraciones, ¿qué es el líquido? El líquido es un corticosteroide que hace que desinflama localmente y en el caso de la columna, a veces, por ejemplo, también infiltramos un nervio que está apretado y que esa presión hace que el nervio te dé los famosos calambres o que el hormigueo o que te duela. Y entonces el poner el esteroide hace que se vaya desinflamando poco a poco y entonces te quita el dolor y se te quita ese hormigueo. Claro. Rafa. Yo quisiera decirles que el infarto que te da a los 50 o 60 años, lo empezaste a gestar a tus 20, 30 años. Entonces, no hay que esperarnos hasta que lleguemos a ese extremo de acabar en una sala de hemodinámica o en un quirófano, ¿no? De una vez, visita a tu internista, cardiólogo, médico general, quien sea que sea el que atienda a ese paciente, y hay que preguntarle si uno de estos estudios es adecuado. Las señoras saben perfectamente que cada año se tienen que ir a hacer su masto y religiosamente van y sí lo cumplen. Y gracias a eso la detección de cáncer de mama, ¿no?, temprano ha modificado la vida de estos pacientes, ¿no? Hay pacientes que por detectarlas a tiempo tienen una vida normal, ¿no? O sea, se curan, les va muy bien. Lo mismo podría pasar con las enfermedades de las arterias del corazón. Si tú a tiempo intervienes, como lo que decías de tu amigo, intervienes y cambias tu estilo de vida y todo, pues te puedes literal aumentar tu vida, ¿no? Y no solo eso, aumentar también tu calidad de vida, ¿no? Claro. El score de calcio, si te sale mal y prometes a Dios que ya te vas a portar súper bien y haces ejercicio y empiezas a comer sano y dejas de comer esa cantidad de grasa y cuidas tus niveles de colesterol y dejas de fumar y dejas de beber y dejas de estar viendo televisión, el calcio desaparece, se desintegra, se absorbe, se va. En realidad es difícil que el calcio que está ya depositado se vaya, ¿no? Que pues, es como una piedrita. Lo que sí puede pasar es esto. Sí se ha reportado por ahí que pudiera bajar. Pero lo más importante es que baje la inflamación del vaso. Entonces, el vaso inflamado es el que está enfermo, ¿no? Entonces, si cambiando tu estilo de vida, ¿no?, baja la inflamación del vaso, ese vaso es menos propenso a infartarse. Entonces, la placa que tienes ahí toda calcificada se puede quedar ahí toda tu vida. O sea, no inventa un cepillo para limpiar esa tubería y arrancar eso. Eso en un caso extremo lo hacen los cardiólogos intervencionistas y sí, o sea, sí te ayudan, pero es cuando ya es crítico, ¿no? Cuando ya no está pasando nada de sangre. Si es poquito, ¿no? O si estás como a la mitad, ¿no? Ese procedimiento también genera inflamación. O sea, al fin de cuentas es un procedimiento quirúrgico que tiene sus propios riesgos. Entonces, lo que no quieres es llegar a eso, ¿no? Es que el paciente cambie su estilo de vida para que no acabe en esas cosas, ¿no? O sea, que, digo, está muy padre la tecnología, ya se la ha dado mucho, sí, pero está más padre no llegar a él. 100%. ¿No? Hay que hacer ese score de calcio. Bueno, muchas gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos.